Buenas tardes, familia Elohim y todos aquellos que nos están sintonizando en esta tarde. Es un placer el poderles exponer la palabra del Señor en esta hora y también el poderles compartir la parte 2 del mensaje que comenzamos la semana pasada titulada Señor de mi corazón. Si usted no ha visto la parte 1 de este mensaje, le sugiero que lo haga, pero hoy estaremos indagando un poco más en este tópico interesantísimo que viene siendo nuestro corazón, nuestras emociones y el interés que Dios tiene en ambas de ellas. Quiero dejarles saber que Dios no solamente lo creó, pero Él tiene un interés profundo en tu vida como individuo. Aclarando, nuestro Dios no es sobrado. Él es soberano, es infinito, es majestuoso y la verdad no tiene mucha necesidad de nosotros. Pero nos creó con el propósito de adorarle y pasar tiempo con Él. Nos ama por esa razón, aunque no nos necesita. Esa es una verdad gloriosa que todo buen cristiano reconoce. Que aunque Dios no nos necesita en un término técnico, sí nos ama como sus hijos y sus hijas. Nos ama y le interesa nuestro corazón. Le interesa nuestras emociones porque Dios mismo tiene esas emociones. Él disfruta tanto sus propias emociones que decidió incluirlo en nuestro desarrollo como criaturas. Lo incluyó en nuestra programación cuando nos creó. Él respiró su hálito de vida en nuestras narices y nos dio un espíritu perfecto en nuestro cuerpo imperfecto. Y no solo eso, pero nos dio un alma y un corazón que pudiera manejar emociones. Es lindo saber eso. Por eso Él escudriña nuestro corazón y por eso le interesa tanto el saber más sobre nosotros y saber más sobre nuestras emociones. Tanto que Él se fija en nuestro corazón, pero también se fija en las expresiones de nuestra cara, bien como lo hablamos la última vez. Antes de despedirnos, la última vez que nos vimos, le pedí que pensara en 3 cosas, que meditara en ellas durante su semana. No sé si lo hizo, pero para solamente repasar quisiera decirlas de nuevo. Los puntos eran: yo le importo a Dios. Yo tengo emociones, las emociones no me tienen a mí. Mi corazón debe imitar el corazón de Dios siempre. Tengo curiosidad de ver qué efecto posiblemente estos puntos tuvieron en su semana. Mándame un mensaje si tiene una observación o una anécdota que sucedió. Quisiera saber más de eso porque creo que es importante entender esta verdad. Entender que a Dios yo le importo como hijo o como hija y que me creó con emociones para manejarlas y guiarlas a que sean reflejos de sus emociones. Con eso me gustaría entrar a esta parte 2 de nuestro mensaje, Señor de mi corazón. Quisiera empezar con un pequeño ejercicio. Piensa en la última vez que sus emociones lo tropezaron. Pudiera ser una situación en donde entraste en tristeza o depresión por algo trivial o algo que ni siquiera te acuerdas de qué se trató. Pudiera ser también una ocasión en donde te alegraste porque la persona que te cae mal le salió algo mal, o quizás te gozaste en algo que tú bien sabes que no te deberías de gozar en, o pudiera ser en un momento que perdiste los estribos y cometiste errores, dijiste cosas o hiciste cosas que después te lamentaste de ellas. Sé que eso no es muy común entre hispanos, pero lo tenía que compartir como quiera. Si nuestras emociones entonces pueden ser causa de tanto tropiezo en nuestra vida, ¿por qué el Señor nos creó con ellas? ¿Por qué Dios nos entregó emociones que pudieran ser causa de tanto tropiezo en nuestras vidas? Es importante entender el propósito con el que Dios nos dio un corazón con emociones. El propósito de nuestro corazón es nuestro propósito como humanos. Nuestro propósito, la razón por qué Dios nos creó, es porque fuimos creados para entregarle adoración a Él y solamente a Él. Nosotros fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorarle. Mis emociones en mi corazón son como mis manos, son como mis pies, son como mi boca, son como mi ser entero. Mis emociones son herramientas para adorar al Señor. Quiero que se grabe eso. Tus emociones son herramientas de adoración.
Nuestras emociones nos ayudan a expresarnos. Sin ellas fuéramos robots. Repitiríamos alabanzas, recitaríamos oraciones, a lo mejor estuviéramos declarando agradecimiento, pero todo eso fuera sin expresión. Las emociones de nuestro corazón son un tipo de saboreante a la alabanza y la adoración que le podemos entregar al Señor. Cuando nosotros logramos infundir nuestro agradecimiento con emociones santas y puras, eso sube como olor fragante a la presencia del Señor, a la presencia de nuestro Padre Celestial. Nuestro corazón y las emociones que guarda nos hacen únicos, le da identidad, le da originalidad a nuestra adoración a Dios. Le ayuda a que Él identifique esa adoración como de alguien específico y no solamente una oración genérica. Es por eso que nuestro corazón es de tal importancia a Dios, porque Él está interesado en qué tipo de adoración le entregamos, en la calidad de esa adoración, y nuestras emociones son parte de eso. Es también por eso que nuestras emociones también son de gran interés a nuestro enemigo, el que odia nuestras almas, tanto que Él usa esas emociones en nuestra contra, tropezándonos con la misma herramienta que el Señor nos entregó para adoración. Es por eso que tropezamos tantas veces con nuestras emociones. Es por eso que sufrimos de esos ataques al corazón, como lo hablamos la última vez. Mi corazón me ataca cuando no lo encauzo a adoración a Dios. Eso es importante entender. Cuando nosotros sufrimos ataques del corazón espirituales, es porque no lo estamos encauzando en adoración pura, santa, genuina a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablo de encauzar tu corazón, encauzar tus emociones en adoración al Señor, ¿cuáles emociones específicas vienen a tu mente? Por supuesto que alegría, deberíamos de siempre encauzar nuestra alegría a las obras del Señor. También deberíamos de encauzar nuestra compasión, bien como lo hizo Jesús la última vez que hablamos sobre este tópico. Pero ¿qué otras emociones tenemos nosotros como herramientas? Somos seres complicados y ciertamente tenemos más de 2 emociones, así que ¿cuáles otras emociones deberíamos de encauzar en adoración? Todas nuestras emociones deben de ser encauzadas, no solamente las que son agradables. Piense en todas las emociones que usted ha sentido este último mes. Y para qué irnos tan lejos, piense en todas las emociones que usted pudo haber pasado en este día, porque hay gente que pasa por todo el espectro de emociones en 24 horas. Pero piense, alegría, compasión, enojo, tristeza, asco, desprecio, angustia, frustración, y ya no les digo porque no lo quiero estresar. Créanlo o no, todas nuestras emociones, no solamente las emociones agradables, se deberían de encauzar a las obras del Señor en adoración. No solamente deben de ser encauzadas, pero todas las emociones, aun las que nosotros no consideramos útiles, como viene siendo el enojo o la tristeza, son de gran ayuda en adoración al Señor. ¿Cómo podemos impulsar nuestra adoración con todas nuestras emociones? A veces la mejor forma de aprender algo es viéndolo por un ejemplo. Y en nuestra Biblia, la palabra del Señor, hay un ejemplo perfecto en cualquier tópico que nosotros busquemos. Ese ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo, en forma de hombre y en forma de Dios, cuando nos visitó por un tiempo aquí en la tierra. Él nos dejó, por su ejemplo, el camino perfecto que deberíamos de trazar, el modelo idóneo de cómo manejar nuestra vida, incluyendo cómo manejar nuestras emociones en adoración a Él. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo manejar nuestras emociones, porque Jesús mismo tuvo emociones. Quisiera en esta hora establecer un poco de la personalidad de Jesús con usted. Quizás esta personalidad también sea algo que usted ha podido descubrir por medio de la palabra del Señor. Quizás esta imagen de Jesús que vamos a ver sea un poco diferente o hasta contrario de la imagen que se le ha sido inculcado. Al imaginarnos a Jesús, quizás
Vemos a un hombre estoico, siempre sereno, hasta quizás un poco inexpresivo. Lo podemos ver en las películas y siempre está vagando a solas entre las praderas, súper trascendental, hasta un poco místico se pudiera decir. Y nos quedamos con la impresión de que Jesús, siendo tan sabio, pues también era un poco distante emocionalmente, cuando la verdad es que Jesús mostraba sus emociones. Esa imagen de un Jesús serio, distante emocionalmente, ha logrado meterse un poco en nuestras enseñanzas. Tanto que nos hemos creído mentiras de que lo más que tú puedes enterrar tus emociones, lo más que los puedes esconder, eso significa que eres más espiritual. Y no es cierto. Hay gente súper emocional que también es súper espiritual, de la misma forma que hay gente que es súper seria y no significa que son espirituales. La Biblia describe a un Jesús diferente a como nosotros lo hemos podido ver representado en nuestras enseñanzas, en entretenimiento, en películas. Un Jesús completamente diferente a como nos podemos imaginar. Tan solo indagando un poco en los evangelios, vemos a un Jesús que pasa por cualquier emoción que nosotros podemos imaginarnos. Y no solamente siente sus emociones, pero las expresa libremente. Jesús tomaba sus emociones en serio, porque Jesús entendía el poder que el corazón tiene con la herramienta de las emociones. Como le dije, Jesús pasó por bastantes emociones, todas las emociones que nosotros podemos sentir, pero hoy quisiera enfocarme en las tres emociones primarias que viene siendo el enojo, la tristeza y la felicidad. Veremos cómo Jesús expresa sus emociones y siempre logra encauzarlas en adoración a su Padre. Preste mucha atención porque esto es Jesús básicamente dándonos las respuestas a este examen y nos da el ejemplo perfecto de cómo encauzar nuestras emociones en adoración al Señor. Juan capítulo 2, del verso 3 al 17, nos lleva a nuestra primera emoción. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. En el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?». Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Jesús entra al templo y se encuentra con una escena horrible. El propósito original de la Pascua, un tiempo de celebración y reflexión, había sido torcida de tal forma que la casa de su padre parecía más un mercado que un lugar de adoración. Ciertamente Jesús ya había notado algo diferente en el aire de estas Pascuas desde que entró por las puertas de Jerusalén. Seguramente había escuchado ya a la gente hablar más sobre precios y descuentos que la razón intrínseca de la celebración, pero al entrar al templo nota que este lugar había sido invadido por la plaga del materialismo y entró en enojo. Un enojo, pero de esos enojos ricos, de esos enojos que hasta se disfrutan, porque la misma Biblia dice que se hizo un látigo de cuerdas. Eso me dice que se tomó el tiempo para estar enojado, que lo premeditó, que estaba a punto de hacer algo en que invirtió un esfuerzo de hasta crear un látigo para darle a los que estaban ahí. Soltó al ganado, a puro latigazo se puso a darle a los que estaban ahí vendiendo, empezó a tirar monedas por acá, a derrumbar las mesas por allá, tanto que la palabra dice que echó a todos fuera del templo. Jesús, sí, nuestro Jesús hizo eso. Se enojó, pero de esos enojos bravos. Pero ¿a dónde está la adoración?, me preguntarán. Lo vemos en el verso 16. A los que vendían las palomas les dijo: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?». Jesús en este verso le da propósito a su enojo.
era su herramienta y en este caso era su arma para hacer entender a aquellos que habían perdido el sentido de esta celebración, a que reconocieran que están celebrando la Pascua no para vender, ni siquiera para hacer fiesta, para reconocer quién los entregó de la esclavitud, su Señor, nuestro Señor. Reconocer que la casa de mi Padre siempre debería de ser una casa de adoración. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Jesús siente un enojo profundo que él a fuerza tenía que expresar. No porque lo habían ofendido a él personalmente, Jesús, el hombre, sino porque habían ofendido a su Padre. Un enojo encausado, porque no era un enojo en defensa propia, se pudiera decir, era un enojo, bien como los discípulos lo describen en el verso 17. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Un celo santo manifestado en un enojo con propósito. ¿Cómo nosotros podemos reflejar ese mismo enojo santo en nuestras vidas? La Biblia dice que deberíamos ser tardos para la ira, pero que si nos enojamos, que no pequemos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo nosotros podemos controlar nuestro enojo? Si el punto de estar enojado es que precisamente perdemos el control. Jesús mismo aquí en este verso parece que pierde control, empieza a tirar mesas y andar ahí por latigazos. ¿Cómo nosotros podemos controlarlo? Jesús, al parecer, no tuvo control de su enojo en esta cena. Y la verdad es que Jesús no tuvo que preocuparse en cómo iba a manifestar su enojo, porque la razón de su enojo era válida. Estaba enojado por la falta de respeto a su Padre. El enojo es difícil de controlar, pero quizás no deberíamos de tratar de controlarlo. Más bien deberíamos de asegurarnos y ser más selectivos de por qué nos enojamos. No siempre vale la pena enojarse. Es más, la mayoría de las veces no vale la pena enojarse y usted bien lo sabe. Enójese en celo por el Señor. Enójese cuando oye una palabra ociosa acerca de su Dios. Enójese cuando escucha el nombre de Jesús usado en vano. Enójese cuando mira al impío manoseando las cosas del Señor como que si fuera un juego. Enójese cuando hay creyentes tratando de diluir el Evangelio, titulándolo como algo que debería de ser mundializado para llamar la atención, para citar a un amigo. Enójese, porque hay razones por qué enojarse, razones válidas, de la misma forma que Jesús encontró esta razón, la razón de celo por la casa del Señor. No es bueno vivir en el enojo. Nuestro cuerpo no está diseñado para pasarse enojado todo el tiempo, pero hay razones por qué estar enojados, razones que de veras tienen sentido. Pero cuando hay razones válidas, ahí sí decidimos guardar nuestro control y mostrar prudencia y ser un poco más calculados. Cuando hay razones válidas de por qué mostrar furia. Sobre todo, enójese con el diablo. Enójese con sus achichincles que solamente se pasan todo el tiempo tratando de alejarnos a nosotros y a aquellos que se van a acercar a Jesús de sus manos. Enójese, porque hay razones de veras de por qué enojarse. Pero sé más selectivo de por qué se enoja. Preste atención de veras a su alrededor. Y si no vale la pena enojarse, no lo haga. No todas las batallas vale la pena pelear, porque a veces nosotros mismos salimos avergonzados y después andamos ahí tratando de recoger las piezas que dejamos tras el enojo. Jesús aquí se enoja en celo por su Padre. Una razón válida de por qué estar enojados. Y no solo eso, pero en el mismo templo, en sus acciones que estaba tomando, Jesús estaba glorificando y adorando en nombre del Señor, recordándoles a todos, aún con acciones algo agresivas, de que esta casa siempre debería de ser una casa de adoración. Y no estoy enojado. En Juan 11 vemos la historia de Jesús y Lázaro, hermano de Marta y María de Betania. Era un fiel seguidor de Jesús, pero llega un tiempo en donde Lázaro cae enfermo. A Jesús le avisan de que Lázaro estaba por morirse y por favor que necesitaban su presencia para poder sacarlo de esa enfermedad. Jesús pospone la visita a Lázaro, llega unos días después, ya cuando Lázaro
había estado muerto por 4 días. Al llegar a la tumba de su amigo, Jesús llega con un recibimiento algo doloroso y hasta un poco de reproche. Veamos el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Verso 34. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Vamos al verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús es conmovido y empieza a expresar tristeza. Tal tristeza que la palabra dice que lloró. En inglés la palabra dice he wept, lo cual es un llanto bastante expresivo. Es un llanto en voz alta. Las razones por qué Jesús llora han sido escudriñadas por muchos a través de los años. Llora por la pérdida de un amigo, llora porque ve el dolor que la muerte causa en aquellos que aún siguen con vida, tal como lo hizo en María. Llora porque la muerte nunca era parte del plan original para la creación. Las razones por qué Jesús lloró son muy interesantes, llenos de enseñanza, pero tendrá que ser para otro tiempo. A mí me gustaría enfocarme en la oración que Jesús hace justo antes del milagro. Es de mis oraciones favoritas de parte de Jesús a su Padre y creo que encapsula a perfección cómo Jesús logró aun causar su emoción de tristeza en adoración a su Padre. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Jesús no esconde sus emociones ante la multitud. Se une a ellos en un llanto genuino por haber perdido, aunque sea por unos momentos, a un amigo muy cercano. La diferencia es que Jesús, aún en su tristeza, nunca pierde de vista la solución que su Padre ya le había entregado. Nosotros en nuestra propia tristeza, en la neblina de nuestra calamidad, sentimos que nuestra situación durará por siempre. Sentimos que nuestra aflicción durará hasta el fin de nuestros días y nos olvidamos por completo en confiar en Dios. Jesús entra en llanto, pero aún en el llanto, Él le da gracias a su Padre diciéndole: yo sabía que siempre me oyes. No es pecado sentirse decepcionado, no es pecado sentirse triste, ni un poco vulnerable, pero nunca debe de hacer falta esa pieza de confianza en nuestro Dios. Entender
que aún en nuestra neblina, el Señor ya nos tiene la solución esperándonos al final. Es un poco de lo que hablamos la última vez, que el diablo, la mentira que nos entrega es que en nuestro ataque de corazón estamos solos, desamparados, abandonados, cuando la verdad es lo que Jesús muestra en estos versos, que en su llanto, en su tristeza, el Padre estaba cerca, y no solamente estaba cerca, pero nunca lo dejó de huir. La próxima vez que te sientas decaído o triste, que deberían de ser muy contadas las veces, pero a veces pasa, di estas palabras que Jesús dice en este verso. Padre, aunque me siento débil, o me siento triste, o me siento vulnerable, tú me das fuerza, porque yo sé que me oyes siempre. Al declarar esto, nosotros desatamos un poder increíble de parte de nuestro Dios, porque ahora le damos permiso a que Él nos entregue la solución a nuestro dolor. Bien como el salmista lo escribe en Salmos 35, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esa es la promesa, mi hermano. Y nadie le gana a nuestro Señor en cumplir promesas. Se lo mostró a Jesús frente a la tumba de Lázaro y nos lo muestra a nosotros cada día en nuestras vidas. Lucas 10 nos lleva a nuestra última cena, en donde Jesús envía a un grupo bastante grande de trabajo a orar en compartir las buenas nuevas a ciudades a su alrededor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los 70 obreros cumplieron su deber a perfección. Fueron a estas ciudades, tuvieron éxito en las ciudades que los recibieron, las ciudades que los rechazaron, pues ellos también rechazaron. Le prepararon esencialmente el camino a Jesús cuando fuera a llegar después. Total, la misión fue un éxito por completo. Después de un tiempo, estos 70 obreros regresan y en el verso 17 vemos que le entregan las buenas noticias a Jesús. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí Jesús empieza a hacer memoria de cómo él y el Padre habían sujetado a Lucifer en Génesis. Y en esa emoción que le crea, le responde, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. En lo personal me encanta esta historia porque revela un lado de Jesús muy poco conocido. Jesús, al oír que los discípulos tuvieron gran éxito en su misión, tanto que ellos pudieron dominar todos los demonios que se les enfrentaron, hace memoria de su reino, hace memoria de su papá y hace memoria de su poderío. Y empieza a reencontrar cómo su padre lanzó a Lucifer de los cielos con tanto orgullo, como un hijo presumiendo la fuerza de su papá. Pero aún en esa alegría, el Señor sube de nivel y les comparte que el tener poderío sobre seres malvados es un logro, pero no le llega a la alegría que deberíamos de sentir al reconocer que nuestro nombre está escrito en los cielos si hacemos su voluntad. Y aún en esa alegría, el Señor entra en otro nivel de éxtasis emocional y empieza a regocijarse. En el verso 21 nos dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Jesús ve el resultado de los obreros y ve que ellos personalmente habían sido enriquecidos por la verdad. Jesús entra, como dice el verso, en regocijo. Traducciones griegas de esta palabra, porque el escritor Lucas de estos versos era griego, describe la palabra regocijo con la raíz de saltar. Es decir, Jesús en este verso empezó a saltar de alegría con emoción. Empezó a saltar en el regocijo de su Padre. Jesús sabe que lo que acaba de ocurrir era de gran agrado a su papá y sabía que él personalmente, como individuo, estaba agradando el corazón de su Señor. Jesús entiende que el Padre no solamente nos ama, pero cuando hacemos su voluntad, hasta le caemos bien. Eso es una verdad poderosísima si lo logras entender en esta hora. Para concluir, quisiera traer su atención a un detalle que estas tres escenas comparten. Jesús logra atornar sus emociones para glorificar el nombre de su Padre, pero lo hace con facilidad. Jesús parece ser que ni siquiera se esfuerza en usar su enojo, su tristeza, su alegría para adorar a su Padre. ¿Cómo puede ser? Nosotros batallamos tanto en, aunque sea ponerle un poco de rienda a nuestras emociones a veces, ¿cómo Jesús lo puede hacer con tal sencillez? Muchos pueden decir, bueno, es porque Jesús es divino, es porque tiene un poder sobrenatural. Eso es cierto, pero las emociones de Jesús moraban en un corazón bastante humano. Y la palabra dice que Él pasó por todo precisamente para ser ejemplo para nosotros. Eso nos deja saber de que Jesús tuvo que lidiar con sus emociones con la misma dificultad que nosotros tenemos que lidiar nuestras emociones. Jesús pudo hacer todo esto con facilidad porque la voluntad de Jesús era la voluntad del Padre. La voluntad de Jesús estaba perfectamente alineada con la voluntad del Padre. Grábase eso porque todo este mensaje se basa en esta verdad. Cuando nuestras emociones se salen de control, cuando nuestro propio corazón nos ataca, es porque nos aferramos más a nuestra voluntad que a la voluntad del Señor. Es por eso que vemos a tanto cristiano y no creyente siendo felices solo cuando Dios les está dando lo que ellos quieren. Es por eso que vemos a tanta gente postrándose ante sus propias ideas de cómo debería de ser la vida, su propia idea de su voluntad y cómo deberían de ser las cosas en su opinión. Mi matrimonio debería de ser así, mis hijos deberían de ser así, mi éxito debería de ser así, mi trabajo debería de ser así, mi vida social debería de ser así. Y nunca nos detenemos a pensar y preguntarle al Señor, ¿cuál es su voluntad para mi vida? Mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mi éxito, mi vida social. ¿Qué es lo que Él quiere para mí, lejos de lo que yo pienso que es mejor? Señor, ¿qué es lo que tú de veras quieres en mi vida? Porque estoy notando que solamente te estoy adorando cuando me estás dando lo que yo tenía en mente. No estás sirviendo al Señor si piensas así. ¿Quieres que Él te sirva a ti? Que la voluntad de Dios se doblegue a tu voluntad. Y es por eso que vemos a tanta gente enojándose por cosas que ni siquiera tienen sentido. Enojándose por cualquier cosa, cosas triviales que después se andan lamentando por sus acciones, porque se enojan por cualquier cosa, olvidándose que el Señor no se enoja por cualquier cosa. Si tu voluntad estuviera alineada a la voluntad del Señor, te enojaría lo que a Él le enoja. Te diera coraje lo que a Él le da coraje. Tuvieras celos por Él, si tu voluntad estuviera alineada a su voluntad. Si tu corazón fuera un reflejo del corazón de Dios, te enfureciera lo que a Él le enfurece. Pero no es así a veces. Y terminamos enojándonos por cualquier cosita y nos perdemos de las cosas que el Señor tiene por nosotros. Si tu voluntad de veras, pero de veras estuviera alineada a la voluntad del Señor, te alegrarías cuando Él trae gente a tu vida, como también te alegrarías cuando Él te las quita.
No andes ahí lambiéndote las heridas, con coraje en tu corazón, preguntándote, ¿y a dónde estarán? ¿Le estará yendo bien? ¿Le estará yendo mal? ¿Pensará en mí? ¿Por qué me hizo esa injusticia? Déjate de esas cosas. Si el Señor te lo quitó, alégrate porque te lo quitó. Si ya no son parte de tu vida, es con un propósito mejor para ti. Usted sabe de lo que estoy hablando. Si el Señor te quitó a alguien de tu vida, y no sé específicamente por qué estoy diciendo esto, pero si el Señor te quita a alguien de tu vida, alégrate. ¿Para qué nos enojaríamos? ¿Para qué entraríamos en tristeza cuando el Señor nos anda quitando un cáncer? ¿Estoy triste porque el Señor me está quitando a alguien o a algo que no me hace bien? ¿Que lejos de ser un beneficio en mi vida, solamente me está alejando de los caminos del Señor? Si usted ve que la respuesta es sí, salga de esa tristeza. No se aferre a su voluntad. No se aferre a una persona. No se aferre a una cosa. El Señor tiene un propósito en todo lo que Él hace. No siempre hace sentido, pero le prometo que el Señor tiene un propósito para nosotros si estamos en su voluntad. Cuando nosotros logramos amarrar nuestra voluntad a la voluntad de Él, adaptando nuestra vida a que se alinee a su perfecto plan por nosotros, nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Y cuando confiamos en el Señor, nuestra neblina, nuestros tiempos de tristeza se acortan o desaparecen. Pero es solamente si logramos convertir nuestra voluntad en la voluntad de Él. Cuando nuestro corazón refleja el corazón de Dios, te alegra lo que a Él le alegra. Y tus pasos siempre van en la dirección correcta porque estás caminando de la misma forma que Él caminaría. Cuando digo que la voluntad de Jesús estaba perfectamente alineada a la voluntad del Padre, a esto me refiero. Jesús no se preocupó en cómo expresar sus emociones, porque sus emociones eran un reflejo de las emociones del Padre. Sus razones por qué estar triste, enojado, alegre, eran válidas, porque la voluntad suya era un reflejo de la voluntad de su Padre. Aférrate a eso, aférrate a la voluntad del Señor en tu vida. La voluntad de Dios trae vida plena en regocijo. Créemelo, te lo prometo. Quisiera que en este momento usted tomara su mano y ponlo sobre su corazón. Hazlo de verdad. Y trata de sentir tu propio palpitar. Ese corazón fue creado con el mismo propósito que tú tienes. El propósito de adorar a tu Creador. En esta hora, quiero que usted junto conmigo, en tus propias palabras, hagamos esta oración al Señor. Primeramente entregándole adoración por sus favores hacia nosotros, pero también pidiéndole en específico por nuestro corazón y nuestras emociones. En tus propias palabras, haz esta oración conmigo. Señor, vengo primeramente para cumplir el propósito que tú empezaste en mí desde antes que yo existía hasta el principio de la creación. Estoy aquí para adorarte, para darte gracias por las muchas cosas que tú has hecho en mi vida. Señor, te traigo mis emociones. Toda emoción que yo tuve fuera de tu voluntad me ha metido en problemas. Pero si yo alineo mi voluntad a la tuya, si hago mi corazón en un reflejo del tuyo, todas mis emociones se convierten en instrumentos para tu gloria. Instrumentos para defender mi fe en un celo santo. Instrumento para ser conmovido por lo que te conmueve. Instrumento para alegrarme de las mismas cosas que te alegran. Ayúdame a guardar este corazón. Como dice tu palabra, guardarlo. No a encerrarlo, no a esconderlo, sino guardarlo. Porque de él mana la vida. Gracias por este regalo de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, me da mucho gusto que usted pudo estar conmigo
en estas últimos dos Elohim entre semana. Fue un honor y un placer el poderles compartir este mensaje especial y relevante en nuestras vidas, nuestras emociones, nuestro corazón y la importancia que ambos tienen ante los ojos de un Padre que nos ama y que le caemos bien si estamos en su voluntad. Lo bendigo y lo miro este próximo domingo en Elohim en vivo. Que el Señor haga resplandecer su rostro en su vida esta próxima semana. Lo amo en el amor de Cristo y le bendigo en el invencible nombre de Jesús. Amén.